Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, análisis y por supuesto, mucha emoción. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado *on fire* en las redes sociales, un drama que ha sacudido a todos y del cual no podemos escapar. Vamos a hablar sobre Demet y que fue exactamente el detalle que colmó su paciencia. Ya saben, Demet es una figura pública, actriz, influencer, en fin, una persona que vive su vida un poco, o más bien bastante, expuesta a las miradas de todos. Y como todos sabemos, estar en el ojo público tiene sus pros y sus contras. Uno de los contras más grandes, sin duda, es la constante exposición, la presión, las críticas y la invasión a la privacidad. Y en el caso de Demet, parece que la situación llegó a un punto crítico. Por eso en este vídeo vamos a desglosar qué fue exactamente lo que sucedió. ¿Qué fue ese detalle que, al parecer, hizo que Demet explotara en redes sociales? Vamos a analizarlo a fondo, investigando un poco, juntando las piezas del rompecabezas y tratando de entender qué fue lo que realmente pasó. Y por supuesto vamos a hablar sobre las posibles consecuencias de todo esto. Así que prepárense para un vídeo largo pero lleno de información, análisis y opiniones. Estoy segura de que les va a encantar. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que tanto disfruto hacer y que espero, ustedes también disfruten ver. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, déjenme un like si ya están emocionados por el tema de hoy. Empecemos. Ahora, entremos en materia. ¿Qué fue ese detalle que colmó la paciencia de Demet? Bueno, para poder entenderlo, tenemos que retroceder un poco y repasar algunos antecedentes importantes. Demet, como les dije, es una persona pública. Y como tal, su vida personal y profesional a menudo se entrelazan. Ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido muy mediáticas, y en general, siempre ha sido una persona muy activa en redes sociales. Comparte fotos, vídeos, momentos de su vida cotidiana. Y como consecuencia los fans, los medios y los paparazzi están constantemente pendientes de ella. En los últimos meses, Demet ha estado en el centro de la atención por diferentes razones. Ha estado trabajando en nuevos proyectos profesionales, ha tenido algunos cambios en su vida personal, y ha estado expuesta a un montón de rumores y especulaciones. Esto por sí solo, ya puede ser muy agotador y estresante. Pero al parecer, hubo algo en particular que detonó la situación. ¿Y qué fue ese detalle? La verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. No hay un único evento o una única publicación que podamos señalar como el detonante. Sin embargo, podemos inferir, a partir de las reacciones de Demet, de lo que ella misma ha dicho y de lo que se ha visto en redes sociales, que hubo varios factores que contribuyeron a este punto de inflexión. Uno de los factores más importantes, sin duda, fue la constante invasión a su privacidad. Como les decía, los paparazzi están siempre al acecho, captando fotos y vídeos de ella en cualquier momento y lugar. Esto a veces puede ser muy agobiante. Imaginen que no pueden ni siquiera ir a la tienda a comprar el pan sin que haya alguien tomándoles fotos. Es muy frustrante, ¿verdad? Y en el caso de Demet, parece que esta situación se intensificó en los últimos meses. Se filtraron fotos y vídeos no autorizados, se especuló sobre su vida privada y se crearon rumores falsos y malintencionados. Otro factor importante fue la presión mediática y las críticas constantes. Estar en el ojo público implica estar constantemente expuesto a la opinión de los demás. Y lamentablemente no todas las opiniones son positivas. Demet ha sido objeto de críticas, de comentarios hirientes y de ataques en las redes sociales. Esto, sumado a la presión de tener que mantener una imagen perfecta y de tener que cumplir con las expectativas de los demás, seguramente generó mucha ansiedad y estrés. Además de la invasión a la privacidad y la presión mediática, otro factor que pudo haber contribuido a la explosión de Demet fue la falta de respeto por su trabajo. Muchas veces, los medios y las redes sociales se centran más en su vida personal que en sus proyectos profesionales. Sus logros profesionales son minimizados, y se le da más importancia a los chismes y a las especulaciones. Esto sin duda, puede ser muy frustrante para cualquier persona que se dedica a su trabajo con pasión y dedicación. Entonces, ¿cuál fue el detalle que colmó la paciencia de Demet?
No fue un solo detalle, sino una combinación de factores: la invasión constante a su privacidad, la presión mediática y las críticas constantes, la falta de respeto por su trabajo y probablemente una acumulación de situaciones desagradables que fueron minando su bienestar emocional. Todo esto, sumado a la fatiga emocional y al estrés, la llevó a un punto límite. ¿Y cómo reaccionó Demet ante esta situación? Bueno, como muchos de nosotros haríamos, reaccionó expresando su frustración y su enojo en redes sociales. Publicó mensajes, hizo comentarios y compartió sus sentimientos con sus seguidores. Utilizó sus plataformas para defenderse de los ataques, para denunciar la invasión a su privacidad y para expresar su deseo de ser respetada. Sus reacciones fueron muy variadas. A veces se mostró furiosa, a veces se mostró triste y a veces se mostró decepcionada. Pero en general, sus mensajes transmitían una sensación de cansancio, de hartazgo y de necesidad de poner límites. Es comprensible, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, en su lugar, probablemente habría reaccionado de manera similar. La reacción de Demet generó mucho debate en las redes sociales. Hubo personas que la apoyaron, que la defendieron y que se solidarizaron con ella. Hubo personas que la criticaron, que cuestionaron sus reacciones y que la acusaron de exagerar. Y por supuesto, hubo personas que aprovecharon la situación para generar más chismes y especulaciones. Pero más allá de las opiniones encontradas, lo que quedó claro es que Demet llegó a un punto límite. Que estaba cansada de la invasión a su privacidad, de la presión mediática y de las críticas constantes. Y que necesitaba, de alguna manera, expresar sus sentimientos y defenderse. Ahora bien, ¿qué consecuencias tuvo esta situación? Las consecuencias fueron varias. En primer lugar, Demet logró visibilizar su situación y generar conciencia sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas públicas. Sus mensajes fueron ampliamente difundidos y comentados, y generaron un debate sobre los límites del interés público y el derecho a la privacidad. En segundo lugar, Demet logró, al menos temporalmente, un poco más de respeto por parte de los medios y de los fans. Después de sus reacciones, muchos medios comenzaron a ser más cautelosos a la hora de publicar fotos y vídeos no autorizados, y algunos fans se mostraron más comprensivos con su situación. En tercer lugar, Demet se tomó un tiempo para sí misma, para alejarse del foco mediático y para cuidar su bienestar emocional. Se tomó un respiro de las redes sociales, se enfocó en su trabajo y en su vida personal, y se dedicó a hacer aquellas cosas que le hacían feliz. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender varias cosas. En primer lugar, que las personas públicas son seres humanos y que tienen derecho a su privacidad. Que merecen ser respetadas y que no deben ser acosadas ni perseguidas. Que tienen derecho a expresar sus sentimientos y a defenderse de los ataques. En segundo lugar, que la presión mediática y las críticas constantes pueden ser muy perjudiciales para la salud mental y emocional de las personas. Que es importante aprender a poner límites, a protegerse de las energías negativas y a rodearse de personas que nos apoyen y nos quieran. En tercer lugar, que es importante ser empáticos y comprensivos con las personas que están en el ojo público. Que detrás de cada foto, de cada vídeo y de cada comentario, hay una persona que siente, que sufre y que tiene derecho a ser feliz. Y finalmente, que es importante reflexionar sobre el papel que jugamos nosotros como espectadores, como fans y como usuarios de las redes sociales. Que debemos ser conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias, y que debemos ser responsables en la forma en que nos expresamos y en la forma en que tratamos a los demás. En resumen, lo que colmó la paciencia de Demet no fue un solo detalle, sino una combinación de factores: la invasión constante a su privacidad, la presión mediática y las críticas constantes, la falta de respeto por su trabajo y probablemente una acumulación de situaciones desagradables que fueron minando su bienestar emocional. Su reacción generó debate, visibilizó su situación y, al menos temporalmente, logró que se respetaran más sus límites. ¿Y ahora, qué le depara el futuro a Demet? Eso solo el tiempo lo dirá. Pero espero que pueda encontrar la paz y la felicidad que se merece. Espero que pueda seguir desarrollando su carrera profesional y que pueda disfrutar de su vida personal con la mayor privacidad posible. Y espero que todos nosotros como sociedad aprendamos de esta situación y que podamos ser más respetuosos y empáticos con las personas que están en el ojo público. Así que eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante.
Analizamos a fondo la situación de Demet, desglosamos los detalles y tratamos de entender qué fue lo que realmente pasó. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ver este vídeo y por escuchar mis opiniones. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que siempre pueden dejar sus comentarios y sus opiniones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y me encanta saber qué piensan. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.